El proyecto Un món de Drets se engloba dentro de la línea de proyectos de sensibilización que desarrollamos en la Fundació Pau i Solidaritat del País Valencià, y es un proyecto que tiene el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía valenciana las desigualdades que se producen a nivel mundial, sobre todo contando con la participación y los testimonios de las contrapartes de la Fundación, como en el caso de hoy que hemos contado con la presencia de las compañeras de Aqua. Compartir nuestra experiencia, también escuchar, digamos, las opiniones de cada uno en este encuentro, también a nosotros nos ayuda a fortalecer más nuestros conocimientos y nuestro trabajo en el territorio. Y como Aqua, en la Cordillera del Bálsamo, en El Salvador, hemos desarrollado diferentes proyectos de sistemas de abastecimiento de agua que abastecen a familias, principalmente familias de comunidades rurales. Siempre ha sido muy enriquecedor para nosotras y para nosotros el enterarnos de todo lo que está ocurriendo de primera mano en esos países por las personas que lo están viviendo. Pues es muy importante que vengan, y siempre que vienen de la mano de alguna organización valenciana les damos espacio aquí para que tengan, bueno, pues para darles visibilidad. En realidad nosotros hacemos cooperación económica indirecta, quiere decir que nosotros a través de las convocatorias de financiación financiamos a ONGs valencianas para que ejecuten proyectos en El Salvador, no lo hacemos de manera directa. Este encuentro en concreto se enmarca dentro de la quinta edición de los proyectos Un món de Drets, y en este caso está cofinanciado por la Convocatoria de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global del Ayuntamiento de Valencia. Tiene una duración de 17 meses. Yo creo que ahora es más necesario que nunca apoyar estos procesos y apoyar estas iniciativas de cooperación.